Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo número 11 del primer libro de Reyes. En el capítulo anterior vimos la visita de la reina de Sabá y el buen testimonio que Salomón le dio al punto de ella quedar sorprendida y admirada y regresar a su tierra con muchos regalos de parte de Salomón y con mucha instrucción. Seguramente esta reina de Sabá también aplicó todo lo que aprendió. En el capítulo de hoy vamos a ver otra perspectiva de la vida de Salomón casi al final de su reinado. Pero antes de adentrarnos en este capítulo que nos corresponde, vamos a retroceder un poco para recordar lo que ya hemos venido estudiando y por qué es tan importante tomar en cuenta estas enseñanzas previas que nos darán claridad en lo que sucedió en la vida de Salomón y está descrito en el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Esto es como referencia al capítulo de hoy. Deuteronomio, recuerdan ustedes que son instrucciones de Moisés antes de morir, antes de despedirse de Israel. Y él dice o dijo en el capítulo 17, versículo 14 en adelante de Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, recuerde que Moisés le está hablando a Israel, y la poseas y habites en ella y digas: voy a nombrar un rey sobre mí, como lo tienen todas las naciones que me rodean, pondrás por rey a quien el Señor tu Dios elija. De entre tus hermanos lo nombrarás. No pondrás extranjero que no sea tu hermano. Sin embargo, él no debe aumentar su caballería. Nótese las instrucciones. No debe aumentar su caballería. No porque esto fuera malo, sino porque era peligroso para la misma vida del rey. Y vimos en el capítulo anterior que Salomón tenía abundancia en todos los sentidos. También dice el versículo 16 que el rey no debía volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque el Señor lo ha dicho: no volverás más por ese camino. Pero Salomón había emparentado con el faraón al casarse con la hija del rey de Egipto. Ni aumentará esposas para sí, dice el versículo 17, para que su corazón no se desvíe. Ni procurará plata ni oro en gran cantidad, y Salomón estaba en abundancia. Y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley del original, o sea, tendría su propia copia escrita con su propia mano para que no se le olvidasen las palabras del Señor. La tendrá consigo, dice el versículo 19, para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner esta norma por obra. Así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos prolonguen los días en su reino en Israel. ¿Se dan cuenta de estas instrucciones? Esto debía Salomón tomarlo en cuenta. El hombre más sabio de la tierra, el hombre más próspero del reino de Israel, tenía que tomar en cuenta esto, porque el poder trae peligros. Y eso todavía sucede en la actualidad. El poder trae peligros. Los dirigentes, ya sea gubernamentales o eclesiásticos, corren peligro al estar en el poder. Y Dios estaba advirtiendo a Israel que en el caso de tener rey, y ya Salomón era el tercer rey, debía prestar atención a este mandato, a esta orden. Vamos a retroceder un poco más. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Vamos a leer los versículos 10 en adelante. Entonces el Señor respondió: voy a concertar un pacto. Ante todo el pueblo haré maravillas nunca hechas en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo el Señor haré por medio de ti. Guarda bien lo que te mando hoy.
yo echaré delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra. No te relaciones familiarmente con ellos, no hagas compromiso con ellos. Y como hemos venido hablando, Salomón tenía buenas relaciones con los de Tiro y con los de Egipto. Y cuando llegó la reina de Sabá, yo estoy seguro que las relaciones diplomáticas se mantuvieron, aunque la Biblia no habla sobre eso. Lo cierto es que Dios le dijo a Moisés: guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra, donde has de entrar, para que no sean un tropiezo en tu medio, sino que derribes sus altares, quebrantes sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Señor, que se llama celoso, es un Dios celoso. O sea, si hay un mandamiento que dice no hagas imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, es porque Dios abomina la idolatría, y mucho más, abomina la idolatría hacia dioses falsos. Por eso dice el versículo 15 de Éxodo 34, no hagas alianza con los habitantes de esa tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofreciendo sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y si tomas de sus hijas para tus hijos, ellas fornicarán en pos de sus dioses, y harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te hagas dioses de fundición. Dios está advirtiendo, Dios está dando una orden en Éxodo 34 y en Deuteronomio 17, como acabamos de leer. Vamos a ver si Salomón tomó en cuenta esto. Dice el versículo 1, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres, muchas las amó. Yo diría más bien que físicamente se sentía atraído hacia ellas. El amor y la infatuación son dos cosas diferentes. Le gustaban mucho las mujeres a Salomón. Y en cierto sentido es normal, porque, a ver, los hombres debemos sentir atracción hacia las mujeres, eso es lo natural. Ahora, que él sentía atracción por muchas mujeres y le gustaban mucho las mujeres, y ahí hay un problema. Porque, por ejemplo, David tuvo varias esposas, y esto lo hemos hablado, los errores de David, que le trajeron muchos dolores de cabeza, que le trajeron sufrimiento. No era la orden del Señor tener muchas esposas. Algunos justifican sus pecados diciendo que David y Salomón tuvo muchas esposas, pero estaba mal. El hecho de que aparezca en la Biblia no quiere decir que Dios lo había aprobado. Era una realidad en la vida de estos hombres, pero no era lo correcto. No era lo correcto, porque Dios había dado una ordenanza. Y esto nos indica que aún los hombres más sabios de la tierra se desviaron porque quizás confiaron en sí mismos, porque tenía una perspectiva diferente del plan de Dios, porque quizás se dejaron guiar por la cultura, y Salomón se enamoró de muchas mujeres, mujeres extranjeras, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Con todos los países que se relacionó y tenía buena diplomacia, entonces Salomón tomó mujeres de todos estos pueblos. Gente de las cuales, dice el versículo 2, el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor, con placer, con lujuria. Dice el versículo 3 que tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. ¿En qué momento las atendía todas? ¿O qué hacía Salomón con todas estas mujeres? Salomón se desvió completamente. Y sus esposas desviaron su corazón, dice la parte final del versículo 3. Ya en la vejez de Salomón, sus esposas, pasó el tiempo, eso no fue de la noche a la mañana, eso no fue de un día a otro, eso fue consecuentemente, recurrentemente, poco a poco. Dice el versículo 4 que en su vejez sus esposas desviaron su corazón a otros dioses. Salomón se volvió idólatra. Y su corazón no fue del todo del Señor, su Dios,
como el corazón de David su padre. Si algo tuvo David a pesar de sus errores, es que nunca se postró a un Dios ajeno. Nunca hizo una imagen, nunca permitió que la idolatría entrara al reino. Y el hombre más sabio de la tierra, Salomón, sí lo permitió porque no tomó en cuenta las declaraciones de Éxodo 34 y Deuteronomio 17. Y si en algún momento las leyó, que estoy seguro que las tuvo que haber leído, se le olvidaron. Y esto nos indica que no podemos confiar en nosotros mismos. Necesitamos depender de Dios todos los días. Hoy podemos ver personas que predican, que dan estudios, que son evangelistas, que llevan la palabra del Señor y nos sorprende que de la noche a la mañana se apartaron de la fe o cayeron en pecado. Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue poco a poco, progresivamente. Fueron confiando en lo que creían, pero no dependían completamente del Señor. Y eso puede seguir pasando el día de hoy. Por eso necesitamos desconfiar de nosotros mismos y confiar más en el Señor. Si Salomón cometió este terrible pecado, siendo el hombre más sabio de la tierra, tú y yo estamos propensos a cometer los mismos errores o peores. Por eso necesitamos que el Señor transforme nuestra mente, que guíe nuestros pasos. Dice el versículo 5 que Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Y esto es importante porque, claro, nosotros vemos las cosas positivas de Salomón. Y el Señor toma en cuenta las cosas positivas de Salomón porque Salomón al final se arrepintió y la evidencia es el libro de Eclesiastés. Pero cometió errores. A veces tú y yo nos sentimos mal porque nos equivocamos y nos apartamos del Señor. Nos apartamos, nos hacemos ya desentendidos de lo que Dios ha revelado. Pero quiero decirte que eso es lo que Satanás quiere para tu vida, que tú te desentiendas, que te hundas en la podredumbre del pecado, de que no reflexiones y no vuelvas al hogar. Tú y yo podemos regresar, no importa el pecado que hayas cometido. Mientras hay vida, hay esperanza para cambiar. No necesitas seguir hundido, no necesitas morir en el pecado. Necesitas ser reconciliado. Salomón se volvió idólatra, mujeriego, depravado. El hecho de tener muchas mujeres me indica a mí de que alguna ociosidad grave tuvo que haber cometido Salomón. Entonces Salomón edificó un alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. O sea que se volvió un hombre débil espiritualmente. No existe la predestinación, eso de salvo siempre salvo, no importa lo que hagas. No, Salomón tenía que experimentar el arrepentimiento. Versículo número 9, y el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se desvió del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, aunque Dios le había mandado que no siguiese a otros dioses, él no guardó la orden del Señor. Entonces el Señor dijo: por cuanto hubo esto en ti y no has guardado mi pacto y mis normas que te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Las promesas de Dios siempre han sido condicionales. Dios dijo: siempre estaré contigo, nunca faltará varón en tu trono, serás prosperado para siempre. Eso sí, mantente fiel. Salomón se desvió, se descuidó y ahora venía la consecuencia del error. Versículo número 12, sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo arrancaré de tu mano, sino de la mano de tu hijo, tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén que yo elegí. El Señor suscitó un adversario a Salomón. Recuerden que había sido un reino de paz, ahora sus enemigos que estaban alrededor se iban a rebelar contra él. El Señor
suscitó un adversario a Salomón, a Adar Idumeo de la sangre real de Edom, porque cuando David, y aquí vemos las cosas del pasado, los efectos del pasado, cuando David estuvo en Edom y Joab era general del ejército, subió a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Joab e Israel habitaron 6 meses allá para acabar con el sexo masculino de Edom. Entonces Adar y algunos varones edomitas de los siervos de su padre huyeron a Egipto. Adar era entonces muchacho pequeño, pero siempre guardó un rencor en su corazón y un deseo de venganza. Se levantaron de Madián y se fueron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán. Se fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que les dio casa, alimento y aún tierra. Adar halló tanto favor ante Faraón que éste le dio por esposa a la hermana de su esposa, la reina Tafnes. O sea que Adar Idumeo emparentó también con Faraón como lo había hecho Salomón. No sabemos si en este contexto es el mismo Faraón. Y la hermana de Tafnes engendró a su hijo Genubar, el cual destetó Tafnes dentro de la casa de Faraón, y estando Genubar en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Cuando Adad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres, es decir, que había muerto, y que Joab, general del ejército, había muerto también, dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. O sea que este Adad planificó la venganza durante muchos años, porque al morir David, entonces se volvió a su tierra a prepararse contra Salomón, pero este ataque lo hizo casi al final del reinado de Salomón, muchos años planificando venganza. El faraón, dice el versículo 22, le dijo: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que tratas de volver a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. También Dios despertó por adversario de Salomón a Rezón, hijo de Eliada, que había oído de su amo Adad-ezer, rey de Soba. Había reunido gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, habitaron allí y reinó en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También dice el versículo 26, Jeroboam, van 3 enemigos fuertes de Salomón. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, estaba cerquita del trono. Su madre, llamada Serúa, era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa de su rebelión contra el rey fue que cuando Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Jeroboam era valiente y esforzado. Al ver Salomón que el joven era activo, le encomendó el cargo de la casa de José. Por aquel tiempo, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, lo encontró el profeta Ahías Silonita. Ahías Silonita, que posiblemente fue uno de los escritores del primer libro de Reyes, que estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque dice el Señor Dios de Israel: voy a romper el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Es interesante que Dios escoja a Jeroboam para ser rey de un tramo de Israel, de una parte grande de Israel. El reino se dividiría. Él, Salomón, tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astaroth, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de Amón, y no anduvieron en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos, ni guardaron mis estatutos y derechos como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de su mano. Lo retendré por caudillo todos los días de su vida por amor a David mi siervo, a quien elegí, porque guardó mis mandamientos y mis normas. Quitaré el reino de la mano de su hijo y te daré a ti, Jeroboam, 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días ante mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre, porque la promesa del Mesías se mantenía. Eso no iba a cambiar. Siempre habría
un rey del linaje de David en el trono de Judá, porque ahora el reino se fragmentaría, Israel hacia el norte y Judá en el sur. Te pondré a ti, le dijo el profeta a Jeroboam, te tomaré a ti y tú reinarás como tú desees y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído, y aquí viene una advertencia, una promesa con advertencia, una promesa condicional, y si prestas oído a todas las cosas que te mandaré, y andas en mis caminos, y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis normas y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Nótese que Dios le hace una promesa a Jeroboam, pero también es condicional. Tiene que haber una decisión por parte de Jeroboam. Tenía que haber una decisión de obediencia como también la debe haber en nosotros. Hermanos, no existe la predestinación. Nosotros decidimos qué será de nuestro futuro, si obedecemos o desobedecemos. Dios quiere lo mejor y ha hecho provisiones para nuestra salvación, pero la decisión está en tu mano. Si tú quieres ser obediente, puedes ser obediente a los mandamientos de Dios. Si no quieres, vas a buscar cualquier excusa para no obedecer. Vas a ser guiado por tus propias inclinaciones sin tomar en cuenta a Dios, porque es tu decisión. Pero si tú quieres obedecer al Señor, entonces tú prestarás oído a lo que Dios ha estipulado, porque Dios nos está dando esa oportunidad como se la dio a Jeroboam. Entonces el Señor le dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y te entregaré a Israel y yo afligiré a los descendientes de David a causa de esto, pero no para siempre. Por eso, cuando Salomón se enteró de toda esta circunstancia, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. Versículo 41. Los demás hechos de Salomón, lo que ejecutó y su sabiduría están escritos en los anales de Salomón. Es decir, hay relatos, aparte de estos que aparecen en Reyes, que muestran parte de la vida de Salomón, y por supuesto sabemos que esa parte de esa vida de Salomón y de otros reyes están también descritos en los libros de Crónicas. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar su hijo Roboam. Muchas otras cosas más pudiéramos decir de Salomón, muchas cosas más que el tiempo no nos daría. Pero antes de despedir este video, quiero compartir con ustedes una reflexión que aparece en el libro Profetas y Reyes con respecto a la vida de Salomón y que nos corresponde a nosotros el día de hoy tomar en cuenta. Dice el comentario, los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos formar parte de él. El amor de Dios no es incierto ni fluctuante. Él vela siempre sobre sus hijos con un cuidado inconmensurable, pero requiere una fidelidad indivisa. Dice Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él. Propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que ocurriría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6 versos 17 y 18. El peligro acecha en medio de la prosperidad. Eso fue lo que le sucedió a Salomón.
A través de los siglos, la riqueza y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad lo que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. ¿Qué es la presunción? Es la falsificación de la fe. Es creer que Dios va a guiar mis pasos si yo sigo violando sus mandamientos, y no es así. Eso es presunción, creer que Dios va a hacer mi voluntad. En el valle de la humildad, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe, cada uno de sus pasos estarán comparativamente seguros. El valle de la humildad nos da esa seguridad. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el mayor peligro. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Si no confían en el Señor, van a caer. La única manera de mantenerse seguro es confiando en el Señor. Los peligros del poder. El poder trae peligros. La influencia social trae peligros, porque nos volvemos complacientes con las personas que están a nuestro alrededor para mantener la posición. Cuando quiera que se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mancilla, porque el orgullo, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22, esto lo escribió Salomón. Mis queridos hermanos, Dios es nuestro proveedor y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero el poder, las riquezas, la influencia, tienen sus peligros. ¿Tienes tú algún tipo de responsabilidad? ¿Tienes tú algún tipo de bien material productivo? Colócalo en las manos del Señor. Adminístralo con sabiduría. Hoy muchos se apartan de la fe por la conveniencia y descuidan su vida espiritual. Pero a pesar de esto hay esperanza, porque Salomón se arrepintió, Salomón cambió su vida, escribió los Proverbios, escribió el libro de Eclesiastés, y ahí demostró su verdadero arrepentimiento. Él dijo: tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda los caminos de tus ojos, pero toma en cuenta que sobre todas esas cosas te juzgará el Señor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, termina el libro de Eclesiastés, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si prestas oído a esas palabras, no importa la condición en la cual te encuentres, el Señor te prosperará, no solo material, sino espiritualmente, que es lo más importante. Para nosotros hay esperanza en este día. Espero que la puedas aprovechar. Bien, de esta manera hemos culminado nuestro capítulo explicativo por el día de hoy, con la muerte de Salomón, con su caída y también con su levantada. Salomón se levantó y durmió con sus padres, pero los efectos de su pecado los seguiremos estudiando en sus descendientes y en un reino fracturado, en el norte y en el sur. La invitación es para que mañana continuemos esta lectura sistemática de la palabra de Dios. Por el momento, vamos a acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, guíanos, Señor, ayúdanos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y hay muchas advertencias que tomar en cuenta. Si le pasó a Salomón, nos puede pasar también a nosotros.
Pero así como Salomón se arrepintió antes de morir y lo demostró con Eclesiastés y los Proverbios, así nosotros hoy nos acercamos a ti antes de que sea tarde, porque en cualquier momento podemos descender a la tumba. Y hoy queremos iniciar este día y terminarlo con la seguridad de que eres tú el que guía nuestros pasos. No queremos ser presuntuosos, sino ejercer fe en lo que tú has establecido, porque solo en ti tenemos seguridad. Son agradecimientos y peticiones que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.